Hola, profe. Hola, Dai, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Sabes de Eli. Anda el... Conectando, dice. Ahí ya. Vamos a verle enseguida. ¿Quién compartió la última vez su planilla? No me acuerdo. Creo que fui... No estoy segura. No sé No, si fui para ver yo. dónde nos quedamos nomás. Igual nomás. Ella, vos. Nos quedamos en Taptin 2, pero creo que ese no terminamos. Ok. No sé si querés compartir, ya voy igual nomás de ahí. Mientras que va entrando Eli. Dale, profe. Suena. Bueno, perfecto. Tabla dinámica 2. Nosotros estábamos viendo un poco las particularidades que tiene, digamos, la tabla dinámica cuando se utilizan más de un campo en el área de fila. Nosotros podemos ver qué tipo de cliente y localidad están en el área de fila ahora mismo. Los dos se muestran en la primera columna. Ahí va a entrar Eli. Los dos se muestran en la primera columna perdón, en la columna I, y en la columna J están todos los valores. Lo que habíamos dicho nomás es que cuando yo tengo hola Eli, ¿cómo andamos? Hola, profe. Todo bien, ¿y vos? Ahí ya le pedí a Dai que comparta su pantalla. No sé si estábamos con ella en la última clase o fue contigo, no recuerdo. Pero estábamos hablando un poco de la tabla dinámica con la que terminamos la clase anterior. Sí, con ella Ok. se hizo Bueno, la fantástico. última clase. Entonces lo que estábamos mirando nomás es que cuando nosotros en la tabla dinámica teníamos dos campos, y en este caso tipo de cliente y localidad están en el área de fila, la información se muestra en la primera columna. El que se tildó primero aparece con negrita y aparece también con unos botones menos para poder entender que contienen grupos o contienen elementos dentro de cada uno de estos grupos, ¿sí? Y ese dato se ve como un número en negrita en la columna J. Encarnación y Ñemby forman parte del otro campo, del campo de localidad, que se muestran en la primera columna, pero tienen una sangría, por llamarlo de alguna forma, no tienen los botones menos, y sus números no están resaltados en negrita. Lo que yo les decía es que cuando nosotros necesitemos llegar a ver el total general, la estructura de la tabla dinámica, por ejemplo, muestra un total general, varios subtotales y los elementos que componen los subtotales. Entonces, acá como primer dato es el total general, 148.200. Ese 148.200 está compuesto o por todos los subtotales o por todos los elementos que no son subtotal. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a los 148.200 de dos formas, seleccionando los tres valores que están en negrita. De hecho, quiero que haga un ratito eso, Dayana, simplemente para que quede registro nomás en el video de que eso
es lo que va a hacer que cualquier tabla dinámica, perdón. ¿Cómo, profe? No escuché bien, Sí, sí, estaba sí. despacito. Sí, sí, sí. Quiero que seleccione los valores que están en negrita, que no el total general, solo los subtotales. Entonces con control vas a poder Ah, seleccionar. no sé qué hice. No, le hiciste doble clic, andate nomás otra vez a Ah, tu tabla dinámica. Eso, una vez clic nomás tiene que ser con control, muy bien. Bueno, ahí, cuando vos seleccionás los tres valores de los subtotales de la tabla dinámica, se puede ver allá abajo en la barra de estado que aparece la suma. Y la suma es igual a nuestro total general, 148,200. Ahora, si yo selecciono los valores que no están en negrita, que también quiero que haga eso, por favor. Entonces, el total de Encarnación, de Ñemby, de San Lorenzo, Ciudad del Este, Asunción, Luque, con control también, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando terminemos de seleccionar todo, vamos a ver que también yo obtengo el mismo total. A lo que voy nomás es a lo siguiente. En la columna I, yo tengo los encabezados o los elementos de tipo de cliente en primer lugar y de localidad en segundo lugar. Están en la misma columna y tienen elementos numéricos en la columna J. Yo no puedo hacer la selección de todos esos elementos numéricos para llegar al total general. Yo voy a tener que hacer la selección o de solo los subtotales para llegar al total general o de solo los elementos para llegar al total general. Porque si hago la selección de 50.350.000 hasta 22.950.000, voy a ver que la sumatoria que me va a dar allá abajo en la barra de estado va a ser ese total de 148.200.000 por 2. De hecho, quiero que hagas un poco de esa selección ahora, Dayana, desde el primer valor, 50.350.000 hasta 22.950.000. Todito seleccionado, vemos que el valor es el doble. Suma dice 296.400. Y es lo que ocurre por hacer la selección de todos los datos de la columna J, ¿sí? Para poder entender entonces que este total general está dividido en dos partes, en los subtotales por un lado o en solo los elementos por un lado. Si yo sumo todo, voy a tener un error que va a ser esa sumatoria va a estar duplicada. Eso quiero que se entienda, que ustedes puedan manejar porque esa es una característica de la tabla dinámica que muestra la información en una sola columna, en este caso en la columna I. ¿Qué puedo hacer para que esto no ocurra? Bueno, varias cosas en realidad. Y vamos a ir por partes, ¿sí? Primero, quiero que te vayas por favor a la pestaña Diseño, que es la última de la cinta de opción ahora mismo, allá en la herramienta tabla dinámica, ¿sí? Dice diseño, a la izquierda, eso. Bueno, quiero que noten que a la izquierda hay 4 botones. El primer botón dice subtotales. Vamos por parte. Vamos a entrar primero en subtotales, vamos a ir mirando qué hace cada botón, ¿sí? Entonces en subtotales podemos ver que si yo le digo no mostrar subtotales, dale un poco un clic en el primero. Vamos a ver que nuestra tabla dinámica va a cambiar. ¿En qué es lo que cambia? Que desaparecieron los subtotales y que ahora sí, si yo selecciono todos los datos de punta a punta, la sumatoria que me muestra la barra de estado sí es la misma de la sumatoria del total general, 148.200. ¿Me están persiguiendo? Clic otra vez en el botón de subtotales. Vamos a ver ahora el segundo. El segundo dice mostrar todos los subtotales por debajo. Yo veo los subtotales que veía por arriba, ahora veo por debajo. Creció un poquitito mi tabla porque se insertaron 3 filas para mostrarme por debajo de los grupos los subtotales. Entonces veo que aparece total potencial, total secundario, total VIP, que otra vez impide que yo seleccione todos los valores para que vea 148.200, si no voy a ver el doble otra vez, ¿sí? Ahora el tercero va a ser que los subtotales se vean por encima, así como originalmente luego se veían, ¿sí? Es decir, van a volver a desaparecer probablemente las 3 filas estas que se incorporaron ahora en la tabla dinámica para mostrarme los totales por localidad. No, disculpen, totales por tipo de cliente. Salite nomás otra vez a un archivo diferente, Dayana, y volver a entrar en Excel. Es decir, entra a tu calculadora, después andate otra vez a Excel y ahí para que Ok, reaccione. espérame que, profe. Tranqui. Y andate otra vez a Excel. Ahí, Andate otra vez a Excel. ahí está. Eso, ahí ya recuperó. No sé por qué, pero así normalmente es. Bueno, ahí entonces vimos qué hacen estos botones de subtotal, ¿sí? Bien.
Otra vez en la tabla dinámica, vamos al botón de diseño, en la cinta de opciones, otra vez en pestaña diseño. Lo tenés que estar en tu tabla dinámica. Ahí, muy bien. Pestaña diseño. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en totales generales, ¿sí? Porque eso primero ya vimos todo. Ok, el primero desactivado para fila y columna. Vamos a darle un clic. Al decirle desactivado para fila y columna, no le vemos el total general. Y en este caso no era este el caso, pero cuando yo tenga tablas dinámicas en donde también tenga una columna a la derecha que me muestra un total, entonces eso también va a estar desactivado. A ver, para poder tener una referencia, vamos a hacer un poco lo siguiente. Entre la lista de campos hay un campo que se llama tipo de factura. Tipo factura se llama. Anda un poco a buscarle y tildarle a ese, Dayana. Vas a tener que irte allá a tu lista de campos. No, espera que está en tu tabla dinámica, ponete. Allá a la derecha te sale la lista de campos que te muestran lo que está tildado, tipo de cliente, localidad, monto. Bueno, andate más hacia abajo. Allá a la derecha tenés una barra de desplazamiento que puedes usar para irte más para abajo. Y ahí dice tipo factura. Tildale un poco a tipo factura. Tipo factura no va a entrar en el área de fila, pero a propósito, arrastrarle a tipo factura al área de columna. ¿Cómo le ves a tipo factura? Puedes, de varias formas en realidad. De ahí al área de columna. Muy bien. Bueno, ahí. Ojo que ahora tengo dos columnas. La columna J muestra autoimprenta, la columna K muestra manual. Pero si yo quiero sumar potencial, por ejemplo, tengo que sumar 23.100 con 27.250. Eso no se muestra en la columna L. Yo pedí no ver. ¿Por qué pedí no ver? Y eso fue lo que hicimos cuando nosotros insertamos o usamos esa función de no mostrar totales en fila y columna. Andate un poco otra vez a diseño, ahí en la cinta de opciones, la última pestaña, diseño. Andate otra vez al totales generales. A ver, para entender, un ratito quiero que nos quedemos ahí. El primero dice desactivado para fila y columna. Nosotros hace rato, cuando no teníamos tipo de factura en la tabla dinámica en columna, no veíamos dos columnas de importe. Por lo tanto, no había necesidad de ver una columna de total. Pero ahora que tenemos dos columnas, tendría que haber una columna total. Pero como nosotros pedimos desactivar para fila y columna, no vemos ni esa columna en la columna L, ni esa fila en la fila, ¿cuánto es? En la fila 23, donde tendrían que estar los totales generales. Pero ¿qué pasa si ahora le digo activado para fila y columna, que es la segunda de la lista? Selecciona un poco la segunda de la lista. En este momento ahora sí veo esas dos informaciones. La columna L apareció dándome la sumatoria entre autoimprenta y manual. Y también veo la fila 23 que me da la sumatoria de todo lo que tengo en cada columna. De las tres columnas me muestra el total. Entonces, veo el total de autoimprenta en la celda J23, el total de manual en la celda K23 y el total general en la celda L23, 148.200. ¿Sí? Ojo que estamos jugando nomás con los botones que tenemos en diseño del tipo de tabla dinámica que queremos ver. Bueno, seguimos. Andate un poco otra vez al botón de totales generales, por favor, Dayana. Eso. Vamos a ver qué dice el tercero. El tercero dice activado solo para fila. No sé por qué. Va a haber veces que en la información que yo quiera mostrar no necesito ver los totales por columna. Entonces solamente activo para que el total general se visualice para cada fila, porque a lo mejor el enfoque que le voy a querer dar a la información va a ser de solamente la información que está en fila, ¿sí? Ese sería el motivo por el cual yo usaría esto solamente, ¿sí? Pero ojo que puede darse el caso que yo quiera enfocarme en lo que está en columna y no lo que está en fila. Por lo tanto, ese botón totales generales, vamos a entrar otra vez en el botón totales generales, por favor, Dayana. Tiene una última opción que dice activado solo para columnas. Entonces, me saca la columna L y me va a poner la fila 23 que ahora mismo estaba. Ahora quiero que te vayas a tu calculadora y que entre a tu Excel, Dayana, para que asuma rápidamente ese cambio que acabamos de pedirle. ¿Ya entraste? ¿Entramos otra vez? Ah, no, dice que no me lo colgado entonces. Porque en este caso ya tuvo que haber recuperado. Ya, Espera un poco. se colgó todo. Vos tenés. No tenés. Septiembre de 2022 dice.
No, estaba mirando nomás tu archivo, pensé que vos tenías ventana, por eso aparecía ese 2 porque normalmente después de todo el nombre del archivo. Ah, pero ahora parece que se quedó colgado, pero andate un ratito a Sí, totales generales o no te reacciona más. no, ya no. Bueno, esperémosle nomás ahí entonces. Entonces, acá lo que estábamos viendo nomás mientras reacciona la compu de Dayana un ratito, es que cuando nosotros tenemos una tabla dinámica, va a depender mucho de qué tipo de vista queremos tener de la tabla dinámica. Entonces, le estaba mostrando nomás el uso de los botones subtotales cuando queremos que desaparezcan, cuando queremos que se muestren, totales generales cuando queremos que se vean todos los totales o solo las columnas o solo las filas. Podemos hacer justamente esos cambios de visualización en la tabla, ¿sí? Puede darse el caso que ustedes abran archivos, aceptar nomás decirle, que ustedes abran archivos que ustedes no hicieron ninguna. Ahí ya salió la columna L y aparece la fila 23, que fue por el efecto de seleccionar eh, el último botón de las opciones de totales generales, ¿sí? Bueno, y ahora recién voy a llegar a lo que necesitaba llegar, que era justamente el diseño de informe. Quiero que entres ahora en ese tercer botón, diseño de informe, por favor, Dayana. No sé si ya reaccionó tu máquina o sí, sí, ya reaccionó. Bueno, acá hay muchas cosas para ver, ¿sí? No sé si ya leíste el primero. El primero dice mostrar en formato compacto. ¿Por qué no hay ningún cambio? Porque la tabla dinámica como tal actualmente ya se muestra de esa forma. ¿Y qué es lo que significa el formato compacto? El formato compacto significa que no importa qué cantidad de campos yo tilde, todos van a verse en el área de fila y la información va a quedar siempre en la primera columna. Hace rato yo como para poder ver la columna L, nomás te pedí que le lleve a tipo de factura a columna. Pero ¿qué pasa si a tipo de factura le volvés a llevar a fila un ratito, Dayana? Allá en tu lista de campos. Es. Llévalo un poco a fila otra vez. En cualquier parte, hermano, no pasa nada. En cualquier parte. Muy bien. Quiero que noten que el tipo compacto siempre mantiene dos columnas nomás. Columna I y columna J. La columna I, los títulos. La columna J, los números. Pero ahora ya hay dos niveles con botones menos o dos niveles con negrita. ¿Sí? Y el tercer nivel siempre es el que no tiene ni negrita en los números ni botones menos a la izquierda, pero tiene una sangría que se identifica de los demás para poder entender cuáles son los primeros, cuál es el primer nivel, cuál es el segundo nivel y cuál es el tercer nivel. El primer nivel es el que corresponde a potencial, secundario y VIP, que en este caso son los tipos de cliente. Ojo que acá yo al mirar en la primera celda de la tabla dinámica, que es I12, no veo ese nombre, no veo tipo de cliente, tampoco veo el nombre de localidad, que es el que le abarca Encarnación, Ñemby, San Lorenzo, Ciudad del Este, Asunción, y tampoco veo el nombre del campo tipo de factura, que es el que le abarca autoimprenta y manual, que es el tercer nivel. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en la celda I12 ahora mismo veo un selector que parece ser un filtro llamado etiquetas de fila. Vamos a entrar un ratito en ese filtro, Dayana, por favor. Ahí, muy bien. Quiero que noten que en ese lugar veo como si fuese un filtro, pero acuérdense que en esa columna yo tengo tres campos. ¿Él me muestra los tres campos? No, me muestra uno de los tres. ¿Cuál me muestra? Y en este caso, él me mostró tipo de factura, porque cuando yo miro allá arriba, veo un selector de campo diciéndome tipo de factura, que otra vez tiene una flechita. Ahí yo puedo ver que están los tres campos que se encuentran en el área de fila. Si yo selecciono localidad, por ejemplo, selecciona un poco localidad un ratito, Dayana. Vamos a ver qué localidad me muestra abajo otros elementos. Son los elementos de localidad los que se están viendo ahora en este momento, en ese filtro, ¿sí? Entonces, esta es la característica del tipo de informe compacto, ¿sí? Todos los campos se ven en la columna I, en este caso, ¿verdad? Y para que yo pueda entrar a filtrar un campo, tengo que entrar en el selector y seleccionar el campo que quiero para poder ver los elementos y ahí puedo hacer los filtros que quiera. Si es que voy a filtrar algo, ¿sí? Eso ya depende un poco de qué información es la que tengo y qué información es la que quiero mostrarle al público, qué es lo que yo quiero ver, etcétera, etcétera, para poder hacer esa selección y cambiar los filtros y poder visualizar eso.
Yo simplemente aclaro que esta es un tipo de visualización y esto es lo tradicional en tabla dinámica, que esta es la forma en la que se ven normalmente todas las tablas dinámicas, a no ser que ustedes hagan un cambio. ¿Dónde? En ese botón diseño de informe. Vamos a entrar un ratito en diseño de informe, por favor, otra vez, Dayana. Allá arriba en el botón de la lista de eso, ahí. Bueno, selecciona el segundo ahora, porque el primero dijimos que era el formato compacto. El segundo era formato de esquema. ¿Qué implica el formato de esquema? Quiero que noten que ahora los tres campos que están en el área de fila ya no se muestran en una sola columna. Ahora se dividieron en tres columnas. El primero, es decir, de los tres, el primero que tildé fue tipo de cliente, por eso es la primera columna que veo a la izquierda. Aparecen la misma característica, en negrita los nombres con un botón menos a la izquierda. Esto siempre indica que tiene subconjuntos o subelementos dentro de cada uno de estos grupos para poder ocultar o contraer, se le dice, o mostrar los datos, ¿sí? Y se ve ahora recién el nombre del encabezado. El encabezado ahora dice tipo de cliente, que es justamente el encabezado de mi base de datos, que ahora recién se ve. Si yo quiero hacer un filtro de este encabezado, pues puedo entrar en el filtro que tiene ahora el nombre tipo de cliente. Entra un poco un ratito en ese botón, por favor, Dayana. En tipo de cliente, ahí. En el botoncito. Ahí. Bueno, entonces ahora sí yo tengo por separado, y ya no le veo más ese selector que solamente se ve en el formato compacto, ¿sí? Esta nomás es una aclaración que yo quiero hacer porque va a haber veces donde ustedes van a ver tablas dinámicas visto de forma compacta y esta es una tabla dinámica que se ve de una forma distinta, de una forma de esquema, que es esta su característica. Al pelo, dale nomás cancelar, es simplemente mostrarles cómo se visualizan una misma tabla dinámica de diferentes formas, ¿sí? Entonces puedo entrar también en localidad, puedo entrar también en tipo de factura, si es que voy a querer hacer los filtros, pero ahora sí tengo cada encabezado para poder filtrar si es que esa es la intención. Entonces, ¿qué se sigue viendo? Una sola columna de importe. En la columna L sigo viendo los montos, se mantiene así tal cual como se veía en, ¿cómo se llama eso? En la forma compacta, ¿sí? Donde en negrita veo los subtotales de tipo de cliente, los subtotales de localidad, y el único que no tiene subtotales es el tercer nivel, en este caso tipo de factura. ¿Cómo puedo hacer para cambiar de nivel? Y es cuestión de mover de lugar nomás. Por ejemplo, supongamos que ahora el enfoque de esta tabla dinámica es de tipo de cliente. Anda poco a hacerle un clic en el botón menos de potencial, que está a la izquierda de potencial, por favor. ¿Qué es lo que hace el botón menos? Contrae los grupos, también en secundario y también en VIP. Un ratito y vamos a mirar la tabla dinámica, ¿sí? También en secundario, en el botón menos, ahí, y en el botón menos de VIP. Al pelo. ¿Qué es lo que yo hago acá? Aunque tenga localidad y aunque tenga tipo de factura, yo estoy centrándome en la información de mi primera columna, que es tipo de cliente. Ese es mi primer nivel. Entonces yo tengo los totales por tipo de cliente. ¿Qué pasa si yo, no sé, abro otra vez, potencial, secundario y VIP, haciendo clic en los botones más? Quiero que vuelvas a hacer clic en los botones más, por favor, Dayana. Vamos a ver que esto se va a abrir. Y yo voy a ver toda la información de cada grupo, ¿sí? Abrí nomás los tres y ahora quiero que hagas clic en los botones de localidad, en los menos de cada localidad, en Encarnación, en Ñemby, en San Lorenzo, en Ciudad del Este, en Asunción y en Luque. Es decir, porque los datos de localidad están en segundo nivel, yo no puedo ver solo los datos de localidad, veo también los datos de tipo de cliente. Entonces, ¿cómo hacer para que esto solo me muestre datos de localidad? Así como me mostró hace rato los datos de tipo de cliente. Pues va a ser moverlo de lugar, es decir, que localidad aparezca en la primera columna y tipo de cliente aparezca en la segunda columna. Solo así yo voy a poder ver esa columna L, solo los valores de localidad y no los valores de tipo de cliente. Entonces, esas es lo que son las cuestiones que yo tengo que manejar cuando construyo una tabla dinámica para que se visualice de forma correcta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, yo sé que hacer uno a uno es un poco, ¿cómo se llama?
es perder el tiempo en el sentido de que hay mucho por hacer clic de los botones más, digo. Entonces yo también puedo hacer clic derecho en encarnación. Hace un poco un clic derecho en encarnación, Dayana, por favor. Clic derecho. Y ahí va a salir, espera que, expandir o contraer, dice ahí en la mitad más o menos. Y ahí voy a usar expandir todo el campo. ¿Sí? Expandir todo el campo lo que hace es que a todito de una sola vez se les vea abierto, digamos, no tener que hacer uno a uno en cada botón para que se pueda mostrar. Andate nomás otra vez a tu Sora y vuelve a entrar. Bueno, ahora ya no Se funciona colgó. más mi receta. Se Mi colgó. receta mágica ya no funciona. Bueno, déjale nomás ahí que reaccione. Entonces, a lo que vamos nomás es, ojo que esto ya en el manejo, ¿sí? En el manejo que uno le da a los datos, cuando uno quiere analizar, cuando uno quiere ver qué informe va a mostrar de toda su información, porque ojo que normalmente nosotros vamos a tener base de datos en bruto y vamos a tener que ir haciendo los cruces de campo contra campo y poder ir viendo, digamos, cuál es el dato que yo voy a querer utilizar para mostrar a mi jefe, a la empresa, a mis compañeros, a mis clientes, a mis proveedores, a lo que fuese que yo quiera, digamos, informar. Entonces eso es un poco lo que estoy haciendo con ustedes, viendo nomás qué características hay con cada tipo de visualización de tabla dinámica que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, acá lo que nos resta es que nosotros podamos mudarle de lugar a localidad, ponerle en la primera columna para que ese enfoque de primer nivel sea de localidad y no de tipo de cliente. Entonces le mostré nomás que si tengo tipo de cliente en la primera columna y localidad en la segunda, un enfoque que yo quiera darle a localidad no me es posible porque le tengo a tipo de cliente en la primera. Ahí dale nomás a aceptar. Ahí entonces abrieron todas las localidades de una sola vez, no por botón. Entonces vamos a hacer la mudanza. ¿Cómo se muda? Y de dos formas. Uno puede hacerse en el área de fila. Entonces le agarro a localidad y le llevo arriba tipo de cliente o tipo de cliente debajo de localidad. Da lo mismo. Puede hacer nomás ya ese cambio. Eso. Entonces en ese momento vemos que localidad aparece en la primera columna, tipo de cliente en la segunda, tipo de factura siempre en la tercera. Si yo solamente quiero ver los de localidad, entonces puedo hacer un clic derecho en San Lorenzo, pedirle de vuelta que se contraiga todo y yo solamente voy a ver entonces ahí los valores por localidad y se van a ocultar tipo de cliente y tipo de factura. Intenta un poco hacer eso, por favor, Dayana. Yo sé que a lo mejor se va a colgar un ratito, pero en el ¿Cómo, profe? clic derecho en San Lorenzo. Ajá. Clic Ahí. derecho. Y ahí entra en expandir o contraer y le das contraer todo el campo. Contraer todo el campo. Ahí está, ahí ya fue más rápido. Bueno, entonces, aunque tenga tipo de cliente, aunque tenga tipo de factura, al tener la localidad como, ¿cómo se llama eso? Como nivel principal o nivel primario, la contracción de todos los elementos hace que yo pueda ver y enfocar los valores sobre localidad y pasar por encima, digamos, tipo de cliente y factura. Tipo de cliente y factura para mí sería unos subconjuntos o subgrupos que yo puedo verificar, digamos, dentro de cada localidad. Dale un poco un clic derecho otra vez a San Lorenzo, o dale un poco control Z. Control Z tiene que volver a mostrar todo otra vez, porque fue lo último que hicimos, esto de contraer, ¿sí? Eso era, así estaba. Bueno, al pelo, le estaba mostrando nomás el tema este de los tipos de informe. Bueno, me falta uno más. Diseño de informe otra vez, el botón allá arriba. Diseño de informe en la cinta de opciones, a la izquierda. Ahí. El tercero, mostrar en formato tabular. Mostrar en formato tabular es prácticamente lo mismo que el mostrar en formato de esquema, solo que los subtotales pasan a verse debajo de cada grupo. Hace rato los subtotales se veían por encima de cada grupo. Ahora el total de San Lorenzo está abajo, el total secundario también, y así sucesivamente, ¿sí? Ojo, habla de los subtotales, no del total general. El total general siempre se ve abajo, ¿sí? Eso no cambia en ninguno de los tres tipos de informe. Entonces, ojo que los tres tipos de informe que estuvimos viendo en la misma tabla dinámica, tiene el mismo valor, tienen la misma información, pero se ven de diferentes maneras y es solamente porque estuvimos tocando el botón de diseño de informe. Entonces, es para entender nomás. Si ustedes quieren hacer una tabla dinámica diferente, esa es la opción. Si ustedes ven
tablas dinámicas que no se ven en máquinas diferentes de la misma forma, entonces puede ser que la persona haya modificado el diseño con esos botones también. Eso nomás lo que quiero que se entienda, ¿sí? Bueno, y vamos a volver otra vez a ver cómo estaba originalmente, que era la de forma compacta. Entonces quiero que entre otra vez, le dé mostrar en formato compacto, que es el primero, y se va a volver a ver todo en una sola columna, que es la forma tradicional de ver probablemente a esta altura del campeonato las tablas dinámicas, y que tienen los mismos importes, es decir, el total general no cambió, solamente esa estructura de 3 columnas ahora pasaron otra vez a verse en una sola, y de esta manera gano espacio, entre comillas, ¿verdad? Porque todo está en 2 columnas nomás, digamos, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de campo que yo vaya tildando para ver en la tabla dinámica. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero que destildes tipo de factura, porque eso incorporamos hace rato solamente para ver las, ¿cómo se llama? Para ver la columna, esa segunda columna nomás. Y a ver un poco. Y acá aparenta mucho ver como repetido esos valores de la columna J. Por lo tanto, sería bueno cambiarle localidad como segundo nivel y tipo de cliente como primer nivel. Eso se hace en el área de fila. Eso. Y ahí entonces vamos a ver una visualización diferente, un poco más compacta todavía de nuestra información. Solo que tenemos que entender que al mostrarse tipo de cliente en primer nivel, el enfoque que hace la información en la tabla dinámica es con respecto al tipo de cliente y no tanto con respecto a localidad. Si yo quiero hacer un enfoque de localidad, entonces a localidad le tengo que poner en primer nivel y a lo demás en los siguientes niveles. Eso es lo que se tiene que manejar también, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver un poco si hay algo más que hacer en esta tabla 2, porque hasta acá creo que ya les mostré todo lo que tiene que ver con las diferentes disposiciones de diseño, ¿sí? Entonces vamos a ver qué más nos pidió la tabla, la instrucción de la tabla dinámica. Vamos para arriba. Bueno, ya a ver, localidad y tipo cliente ya está. Bueno, ahora viene el punto 4. Aparte de visualizar el total que ya estamos viendo, 148, 200, agregar un monto en el que se observe el porcentaje con respecto al total general. Bueno, quiero que hagamos lo siguiente ahora. Primero, ojo que ahora mismo vemos una sola columna de importes. Yo necesito, aparte de ver esta columna de importes, ver una siguiente columna que muestre información porcentual. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, quiero que te vuelvas a posicionar en la tabla dinámica un ratito, Dayana, por favor. Ahora quiero que nos vayamos a hacer lo siguiente. Monto, que ya está tildado en la lista, quiero que vuelvas a seleccionar y vas a arrojar una segunda vez en el área de valores, ¿sí? Está ahí, profe, Sí, y espera un en poco. valores. No, pero espera que. Dale un poco control Z una vez, control Z otra vez. Bueno, espera que. Viste que vos te fuiste y le destildaste. Yo no quiero que le Sí, destilde. Yo quiero que en el nombre monto que está al lado de la casilla de verificación, le haga un clic sostenido y le arrastre y le sueltes en el área de valores, ¿sí? Pero allá arriba, en tu lista, en tu lista. acá. Ahí. Hacerle un clic sostenido y soltarle en valores. Eso era. Esto es lo que quería que hagas. ¿Por qué? Porque en realidad yo quiero que se mantenga esa columna J y lo que voy a hacer ahora es añadir porcentaje a la columna K. ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. En el momento que yo tengo dos campos de valores en el área de valores, quiero que noten que ocurrieron dos cosas. Primero, que el segundo campo que está en la columna K ahora se llama de la misma forma que en la columna J, pero le puso un 2. No le puede pues llamar de la misma forma a los campos, por lo tanto, él nomás ya le va poniendo número para diferenciar en los nombres. Entonces, este se llama suma de monto 2. En realidad muestra el mismo valor, solo que está en un formato de fecha larga, pues no importa eso. Y para que yo pueda entrar a la configuración de campo de valor, tengo que hacer simplemente doble clic ahí en el título. Entonces, donde ahora mismo estás posicionada, quiero que hagas doble clic. Ahí se muestra la configuración del campo de valor. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, en esta primera lista donde vemos nosotros a la información en resumir valores por, nosotros tenemos todas las operaciones básicas. Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, etcétera. Todas estas
Yo nomás le categorizo de esa forma. Operaciones básicas son para mí, ¿sí? Porque todas las herramientas de Excel me dan estas operaciones y estas operaciones son básicas, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Ahora, si yo me paso a la otra pestaña que dice mostrar valores como, que está ahí al lado nomás de resumir valores por, quiero que le des un clic ahí, por favor, Dayana. No sé si pillaste lo... Eso, ahí. Perfecto. Ahí abajo dice mostrar valores como sin cálculo. Y sin cálculo es lo que él necesita para que yo pueda ver lo que me decía la primera pestaña. Suma, promedio, máximo, mínimo. Pero en el momento en que yo le cambie sin cálculo por cualquiera de estas, ahí es donde yo voy a empezar a ver porcentajes. Bueno, pero el pedido del ejercicio era porcentaje con respecto al total general, me decía, ¿verdad? Entonces acá yo le voy a tener que buscar y ya es esa la segunda después de sin cálculo, porcentaje al total general. Al darle a aceptar, yo tendría que ver que esa columna ahora tiene que mostrarme una columna de porcentaje, aunque arriba diga suma de. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cambiarle los títulos. Supongamos que esta tabla dinámica muestra en la columna J ventas guaraníes. Entonces, en vez de suma de monto, quiero que te posicione un ratito en esa celda y encima nomás, sin borrar nada, escribas en la columna J, en la celda J12, ¿sí? En J12, en J12, ahí, quiero que sin borrar nada, escribas encima ventas en guaraníes. Ventas en guaraníes. Muy bien. Ventas en guaraníes. Eso. Pero guaraní puede abreviar nomás, ¿sí? GS nomás ponerle, así para que no sea tan largo tu título, nomás digo, ¿verdad? Listo. Enter. Y en vez de suma de monto 2, quiero que le pongas porcentaje del total. Y tu porcentaje puede ponerle el símbolo de porcentaje nomás para que no sea tan largo en tu título nomás, digo, ¿sí? Porcentaje del total. A lo que voy acá es que cualquier cambio de texto en la tabla dinámica es posible. Lo que no es posible es cambio de número, ¿sí? No sé si ya le dije eso antes o no, pero ahora le voy a decir. Vamos a suponer que yo digo, mira, un poco ese 33,97, yo quiero redondear en 34. Poner un poco 34 en vez de ese 33,97 para que sea redondo. 34%. Eso es lo que va a ocurrir cada vez que yo quiera modificar números. Números en tabla dinámica no se pueden hacer. Texto en tabla dinámica, sí, texto no hay problema. Por eso pudimos modificar los nombres, los títulos a venta en guaraní y a porcentaje del total. Y también, inclusive, puedo, vamos a suponer que quiero, como Ciudad del Este está abreviado, quiero abreviar todito. ¿Cómo se abreviaría Encarnación? Todo mayúscula. Me pongo donde está Encarnación y le pongo su abreviatura todo mayúscula. Escribo nomás, sin borrar, ¿sí? Escribo encima ENC, Ñembu voy a abreviar NEM, ¿sí? O sea, ojo que las tres primeras letras no me estamos poniendo, ¿sí? En vez de San Lorenzo, SLO, qué sé yo. Ciudad del Este ya está. Asunción, ASU. Luque, LUQ. Entonces, a lo que voy nomás, yo estoy a propósito haciendo modificaciones de texto en tabla dinámica. No me impide. Número es lo que no puedo. Ese total general puedo ponerle, supongamos que es a, no sé, hoy estamos en mayo, a abril, vamos a suponer que es. Entonces, podemos poner acumulado abril 2021 en vez de total general. Escribí un poco. Inclusive acumulado, si querés, puede abreviar nomás, ACUM, algo así. ACUM, abril 2021. Entonces, todo cambia menos importes. ¿Me están persiguiendo? Entonces, esa columna de porcentaje hace la valoración o la ponderación del total general. Por eso el total general al lado tiene un 100%. Los valores que están a la derecha funcionan así como hace rato estábamos sumando. ¿Se acuerdan que yo le dije que todo lo que está en negrita se tiene que seleccionar para que me dé 100%? Proba un poco ahora si todo lo que está en negrita en porcentaje, ¿verdad? Te da 100%, Dayana. Selecciona con control. Ese con control, el otro negrita con control y el otro negrita con control. Tiene que sumar allá abajo en tu barra de estado 100%. Eso es así. Ahora, si seleccionas lo que no está en negrita, y de vuelta vamos a hacer con control, desde el 1788 hasta el porcentaje de Luque, todito con control hacerle.
también me da un 100% en la sumatoria ya en la barra de estado. Entonces, yo lo que no puedo es hacer la selección de punta a punta desde el 33,97% hasta el 15,49%. Ahí se me va a duplicar, me va a decir 200%. Para verificar nomás que eso es así, quiero que hagas la selección del 33,97 hasta el 15,49, por favor, sin control ahora. Vas a seleccionar nomás así. Y vamos a ver que allá abajo mi suma ahora me dice 200% y ya no 100%, por el hecho de tener en una sola columna tanto los subtotales del tipo de cliente como los elementos de localidad, ¿sí? Bueno, espero que esto les sirva, chicas, porque en realidad es lo que se puede aplicar directamente a cualquier tabla dinámica que ustedes puedan estar haciendo hoy día. Bueno, ¿qué otra cosa? Hace rato, por ejemplo, por error, se te fue nomás y apareció una hoja nueva con una información que no se entendía qué era. Bueno, cuando yo tengo una tabla dinámica y yo quiero saber de dónde viene ese dato, por ejemplo, vamos a hacer varias cosas vamos a hacer, pero vamos por partes. Primero, vamos a suponer que yo digo, mira un poco, 50 millones 350 da potencial. ¿Por qué me dio 50 millones 350? Yo veo ya que Encarnación es 26,500 y que Ñemby es 23,850. La suma de los dos da 50 millones 350, pero yo quiero más detalle todavía. ¿Cómo se puede abrir ese detalle haciendo doble clic? Quiero que hagas doble clic sobre 50 millones 350. Eso fue lo que ocurrió hace rato. Te generó una hoja nueva. Esa hoja se pone a la izquierda de la posición de la hoja donde vos estabas y te muestra una hoja nueva. En este caso se llama hoja 3. Tiene un formato de tabla esta información. Arriba tengo los encabezados idénticos a tu base de datos. Tienen inclusive, digamos, porque el formato de tabla tiene esa característica de ya tener filtros. La información que se ve abajo es solamente aquella que de tu base de datos hizo que ese importe llegue a ese total de 50 millones 350. ¿Cómo yo sé eso? Porque vamos a verificar eso. Entonces, acá, por lo que podemos ver, todas las columnas que muestran texto se ven bien. Solo aquellas que muestran números se ven mal. ¿En qué sentido? En que se intenta mostrar en formato de fecha larga. Entonces, a la columna A, quiero que le selecciones, por favor, Dayana, y le ponga en formato de fecha corta, ¿sí? Seleccionale así la letra A, lo selecciona. La letra A, eso era. Y andate a inicio y ponerle fecha corta. Entonces, eso se va a ver como en la base de datos estaba, fecha corta. Un poco más abajo, un poco más abajo. Ahí, ahí, ahí. Eso era. Y ahora selecciona la columna F, así completo luego, la columna F, donde está monto, ¿sí? Y a ese le vamos a poner en formato de número, porque nosotros queremos ver los números de la columna monto, ¿sí? Profe, Hola, ¿te hola. puedo interrumpir? Sí. Yo ahora me tengo que ir a una consulta. Ah, bueno.